bueno, con mis increíbles habilidades de improvisación les estoy haciendo estos videos para que no perdamos la oportunidad de tener este taller. Entonces, pues, esto va a ser muy de forma asincrónica. Recuerden que también es completamente voluntaria y es más que todo para que todos estemos hablando el mismo idioma cuando lleguemos al segundo taller la próxima semana. Entonces, la idea de estos tallercitos es que hagamos varias actividades para introducir un framework de diseño muy específico, en especial para el desarrollo de videojuegos llamado MDA, pero para que también vayamos pensando en qué significa construir un documento de diseño, por qué hacemos un documento de diseño y para qué nos sirve en un futuro con cualquier tipo de desarrollo de software que hagamos en el futuro. Entonces, primero voy a introducirlo muy desde el punto de vista de videojuegos y después sí vamos a hablar un poquito de ese documento de diseño, cómo funciona, de qué sirve. Entonces, eh, para introducir este tema, me gustaría que pensaran un poquito en esta terminología. Aquí el español no nos ayuda mucho porque uno juega en cualquier forma, uno juega pelota, uno juega fútbol, uno juega videojuegos, uno juega a la mamá y el papá cuando eran niños, pero en inglés sí hay una diferencia entre la palabra play y la palabra game. Y tal vez aquí la mayor diferencia es que quiero que piensen un poquito en, pues, la diferencia que hay entre un partido de fútbol en un estadio, no sé, entre el Santa Fe y Millonarios, qué diferencia hay entre ese partido de fútbol versus un toque de fútbol que hace uno en el barrio poniendo dos loncheras o dos camisetas de lado a lado de la calle y un montón de niños ahí jugando a patear una pelota o tal vez un pedazo de cartón o tal vez un pedazo de trapo. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos juegos? Porque uno es más como un play y el otro es más un game. ¿O qué diferencia habría entre jugar fútbol y cuando los hermanitos o los niños están en el jardín de la casa jugando a Yo soy Iron Man, piu, piu, piu? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos perspectivas? Entonces, eso sería una primera gran pregunta que podríamos hacernos. Y pues la gran diferencia se encuentra más que todo en que un juego en últimas tiene unas características un poquito más formales que cuando hablamos de simplemente juguerretear de el play que uno hace en el jardín de la casa, yo soy Iron Man, piu piu piu. Entonces, cuando tenemos estos tres tipos de elementos de que hay reglas, hay un contexto y hay un criterio de diversión, aunque pues podemos poner un signo de admiración ahí bastante grandote de hasta qué punto la diversión es necesaria para que haya un juego, eh, tenemos algo bastante ya más formal. Si hay una serie de reglas que son únicamente válidas en un contexto en específico y que sirven dentro de ese contexto en específico y que estamos haciendo eso más que todo por diversión, no hay un objetivo formal detrás de un juego. Uno no juega fútbol porque es que si no jugamos fútbol el universo se va a acabar y no vamos a poder comer. Es verdad que hay gente que trabaja jugando, pero eso viene después. En principio, ¿de dónde salió el fútbol? Pues porque queremos divertirnos con la gente del barrio, o porque queremos tratar de formalizar un poquito este proceso de patear una pelota hasta que más no podamos, ¿sí? Entonces, está ese concepto de no hay un propósito detrás del juego salvo entretenimiento, salvo divertirse, salvo la dispersión. Y eso es una pregunta bastante filosófica de por qué nosotros como especie nos gusta tanto jugar. Si ustedes miran por qué los cachorritos de los perritos o gaticos o casi cualquier tipo de mamífero básicamente juega y tiene que ver mucho con su desarrollo, con aprender a hacer las cosas que va a hacer como adulto. ¿Por qué nosotros como humanos jugamos? Es curioso, puede pensarse de esa misma manera y tal vez no voy a entrar mucho en ese término, pero pues es importante que para cualquier juego que nosotros estemos pensando, y los videojuegos entran dentro de este contexto, tiene que haber reglas, tiene que haber contexto y tiene que haber diversión. Si quieren googlear un poquito, busquen el concepto del Magic Circle, porque es un concepto bastante interesante para que entiendan qué es ese proceso de entrar dentro de un juego, y ese Magic Circle también existe en el proceso, también lo podemos encontrar cuando los niños están en el jardín jugando a Yo soy Iron Man, piu piu piu. Pueden darse cuenta cómo en ese proceso tan como de improvisación de juego, igual hay un círculo mágico en donde hay ciertas reglas, en donde los niños dicen de tú no puedes ser levantar el martillo Thor porque tú no eres digno. Eso no tiene ningún sentido, pero dentro del Magic Circle sí tiene sentido que esas reglas existan. Entonces,
¿Qué significa construir un juego nuevo? ¿Qué significa voy a crear un nuevo juego ya en este mismo instante? Pues si nos ponemos muy reduccionistas, significa eso, significa tratar de identificar qué reglas va a seguir nuestro juego, en qué contexto se hacen y por qué es divertido, qué es lo que hace que sea divertido hacer estas cosas. Entonces, pues pensar en un juego sería pensar en esos tres elementos. Así que si nos ponemos un poquito reduccionistas, podemos pensar que si nosotros proponemos un montón de reglas, al proponer esas reglas y al tratar de seguirlas, cuando un usuario trata de seguir las reglas que un juego propone, se crea un sistema, o lo que podríamos llegar a llamar un sistema. Las reglas son la parte escrita, ejecutar las reglas y llevar a cabo las reglas es el sistema que uno utiliza para jugar. Se puede ver bastante fácil con el fútbol, ¿sí? Hay una serie de reglas que indican cuántos jugadores tienen que estar en la cancha, el tipo de jugadores que hay, o el tipo de jugadas que están permitidas y que no están permitidas. Esas son las reglas. Pero el sistema emerge cuando un director técnico en específico, un capitán del equipo, dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a jugar con este tipo de configuración de jugadores, vamos a tratar de atacar por este lado o por este otro lado, o vamos a tratar de hacer este tipo de jugadas para tenerle ventaja al equipo contrario. Las reglas en ningún lado dicen, usted tiene que hacer una estrategia, pero analizando y jugando con las reglas es que uno crea ese sistema para jugar de la forma en que uno quiere jugar o que uno planea jugar. El objetivo final de un juego es tratar de llegar a algún tipo de condición de victoria. Eso es una de las cosas bastante diferentes que hay entre el play y el game. El game tiene una condición de derrota y de victoria, el play no. El play simplemente existe y se ejecuta y punto. Nadie gana, nadie pierde. ¿Sí? No, no, en ningún momento su hermanito muere cuando el primito que está haciendo de Thanos, cuando por fin lo matan, y queda el cuerpo del niño por allá botado en el jardín, ahí no es cuando se acaba el juego, así no es como funciona. En cambio, el partido de fútbol sí se acaba después de que cierto tiempo ha pasado, gana el que tenga más goles. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias que hay. Entonces tratemos de entender esto, tratemos de ver cómo las reglas son las que realmente hacen el juego. Uno creería que no, pero sí, las reglas son las que realmente hacen el juego y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Aspiraría y esperaría que todos ustedes hayan jugado escondidas en algún momento. Si alguien no tiene ni idea qué es escondidas, primero que todo siéntase muy mal con su infancia colombiana y segundo, pues busquen cómo funcionan las escondidas. Pero vamos a hacer lo siguiente, quiero que cada uno de ustedes trate de cambiar las reglas de escondidas. Se van a inventar escondidas 2.0. ¿Listo? Entonces, tratemos de pensar en un nuevo set de reglas para cambiar el juego de escondidas. Cambiemos, si quieren, enfóquense en algún tipo de regla que la cambien y traten de identificar o traten de anotar. No sigan ese link que está en pantalla porque no se los estoy dando. Ahorita les doy el link verdadero para que lo reporten, para todos aquellos que quieran reportarlo. Traten de cambiar algunas reglas, ¿sí? Traten de proponer una nueva forma de jugar escondidas. Les doy algunas pistas o les doy algunas ideas. Por ejemplo, traten de cambiar el número de personas que buscan. Normalmente busca una persona y el resto se esconde. Cambien eso. Normalmente se cuenta, no sé, cuente de 0 a 100 o cuente de 2 en 2 hasta 1000 o cosas así de ese estilo. Si es el hermanito de 5 años, entonces cuente hasta 15. El pobre chino solo sabe contar hasta 5. Entonces, bueno, cambien las reglas de cómo se cuenta, ¿sí? De que cuente únicamente los números primos del 1 al 1765. Listo, ahí ya cambiaron las reglas de alguna manera. Por ejemplo, cómo se encuentra alguien, de que 1, 2, 3 por fulanito que está detrás del árbol. Ese tipo de reglas también cámbialas. ¿Qué significa encontrar a alguien? ¿Cuáles son como las reglas oficiales para que uno oficialmente encuentre a alguien? Y está esa regla súper colombiana del salvalpatria, ¿sí? De que el último que logra salvar patria, el último que el Solid Snake que logró esconderse durante todo el tiempo, cómo salva la patria, cambien las reglas de qué significa salvar la patria y cómo tiene que hacerlo. Entonces, propongan un set de reglas nuevos. Ahorita les doy el link o les reporto el link de donde me ponen las nuevas reglas. Va a ser un Padlet en donde armen un nuevo espacio, armen una nueva entrada en la página que les voy a dar proponiendo sus nuevas reglas y en el proceso de proponer las nuevas reglas analicen cómo al cambiar solamente una regla, cómo cambia de radicalmente el juego. ¿Listo? Y esa va a ser la primera actividad.